Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión traigo un contenido interesante como siempre. Un contenido por algo que aconteció. Supe de una situación trágica que pasó. Supe de un accidente que tuvo un pastor. Este pastor andaba con su hijo. El hijo lamentablemente perdió la vida. El pastor físicamente perdió un brazo. Y esto me llevó a mí a entrar en un estado de pensamiento meditativo, un estado en el que yo estuve analizando, pensando, sacando conclusiones. Y debido a esto quise preparar este tema. No quiero hablar directamente sobre la situación que pasó con el pastor, sino en algo que yo estuve meditando. Y de ahí surgió en mi alma esa interrogante. ¿Por qué Dios permite el mal? Esta interrogante surgió en mi alma. Yo estuve pensando sobre esto. Y a veces se ve un poco contradictorio que gente que está buscando al Señor le pasen cosas así. Obviamente somos seres humanos. No pasan cosas como le pasan a las demás personas. Pero yo entré en un estado de análisis, en un estado que mi mente se fue muy lejos pensando. Obviamente lo que voy a expresar son las conclusiones a las que yo llegué. No estoy expresando una verdad universal. Simplemente voy a expresar a la conclusión que yo llegué conforme a mi nivel de conciencia. Usted puede o no tener una opinión similar o diferente. Vuelvo y repito, lo que voy a expresar no es una verdad absoluta. Usted puede pensar diferente. Pero yo estuve entrando en un estado meditativo de mi alma. Esto llegó a mi propia conciencia. Y estuve meditando mucho sobre esto. Esto es un interrogante que inclusive se pregunta mucha gente creyentes y personas que no son creyentes. Lo que pasa es que hay gente que dentro del pueblo no le gusta expresar esto. Entienden que todo lo malo que pasa se debe a la fuerza enemiga, a Satanás. Pero mientras yo meditaba, yo comprendí algo. Si Satanás hace una acción por encima de la voluntad de Dios, entonces yo comprendo que es como si prácticamente Dios no tuviera el control. Porque si Satanás hace lo que él quiere por encima de la voluntad de Dios, la conclusión que yo llegaría es que Dios no tiene el control de todas las cosas. Entonces Dios autoriza a Satanás o permite el mal de alguna manera. Eso es lo que vamos a analizar. Aquí yo tengo unos cuantos argumentos bíblicos. Quiero analizar este tema y llegar a una determinación. Porque si Satanás actúa en su propia voluntad y él hace lo que él quiera, cuando él quiere, sin autorización divina, entonces el Dios en el que hemos creído no es todopoderoso, ni tiene el control de todas las cosas que pasan. Aquí yo tengo unos cuantos textos bíblicos que estuve analizando. Este tema no llegó por una ¿cómo decirle? Por una inspiración, como simplemente preparo los otros temas, sino por un terrible hecho que pasó. Pero vamos a analizar este tema. ¿Por qué Dios permite el mal?
Me voy a ubicar en el libro de los Salmos, en su capítulo 135, versos 5 y verso 6. Esto es Rey David hablando. Dice así: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Cuando yo estuve analizando este texto, mayormente el verso 6, que dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, cuando yo analizo esto, yo entiendo que el Dios Todopoderoso tiene el control absolutamente de todas las cosas que pasan. Porque si Él tiene el control, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. O sea, el control, inclusive en los abismos, lo tiene el Señor. Entonces, cuando pasa una acción como la que pasó, o cuando pasa un hecho atroz a una persona, sea creyente o no creyente, la gente se pregunta por qué entonces pasa el mal y delante del mal que pasa, Dios no hace nada. No es que Dios no hace nada, es que hay cosas que están dentro del esquema divino. Esto es un poco complicado explicar esto, pero yo voy a ver cómo trato de explicar, no para convencerle, sino presentándole lo que yo considero que pasa. Es como si Dios tuviera unos mapas divinos, y en los mapas divinos, ahí está todo lo que va a acontecer, bueno y malo. Y cuando va a pasar algo malo, eso malo que va a pasar está autorizado por Él. Y tú dirás, pero ¿cómo va a ser que Dios autoriza las cosas malas que pasan? Aquí tengo otro texto para que analicemos también, el cual está en el libro de Job, capítulo 1, del verso 6 al verso 12. Miren lo que dice. Job, capítulo 1, del verso 6 al verso 12. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme a Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí todo el mundo conoce el caso de Job, y vuelvo a leer el verso 12, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, o sea, todo lo que Job tenía, el mismo Dios lo puso en mano de Satanás. Y miren lo que dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, que no le quitara la vida. Pero después que pasa todo esto, Job es bendecido en gran manera. O sea, el proceso que vino, la desgracia que vino en la vida de Job, esa desgracia, al final, trajo un resultado positivo. Porque cuando pasa un proceso, cuando viene un proceso difícil a nuestra vida,
nosotros vemos una total desgracia. Pero no vemos el aprendizaje que está en el proceso, que yo he hablado de esto en otros videos, y no vemos la bendición que está detrás del proceso. Y tú dirás, ¿y qué bendición va a tener una persona que tenga un accidente y pierda un ser querido? Hay aprendizajes que son tan profundos que nosotros no hay forma de nosotros aplicarlo. Recuerden que el mundo espiritual no se limita a lo que yo conozco o a lo que tú conoces. El mundo espiritual es un mundo extenso, amplio. No estoy hablando a nivel físico, obviamente, porque es algo espiritual, sino que las posibilidades de las cosas que pueden pasar son infinitas. A dificultad entendemos las cosas terrenales. Imagínense en las cosas espirituales. Claro, pero en el mundo terrenal hay limitaciones. Pero en el mundo espiritual fácilmente no hay limitaciones. Además, el mundo espiritual no se limita específicamente a lo que yo conozco o a lo que tú conoces. Hay cosas que no podemos comprender. Hay respuestas que no entendemos. Hay cosas que pasan que nosotros, por más que le busquemos la lógica, no entendemos en este mundo terrenal por qué aconteció eso en el mundo espiritual. Porque la Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, cuando algo se materializa aquí, fue porque ya se elaboró en el mundo espiritual. ¿Por qué pasan cada cosa? Yo entiendo que cada cosa que pasa en nuestra vida, a cada ser humano, persona por persona en el mundo, tiene un porqué. No es lo mismo que una persona le pase un proceso, una rotura de un matrimonio, por ejemplo, y a otra persona le pase una rotura de un matrimonio. Ambas cosas que se ven que son iguales podrían ser en el mundo espiritual por motivos diferentes. Yo espero que me estén agarrando lo que yo estoy tratando de explicar. O sea, hay personas, por ejemplo, que se apartan del Señor, dos personas por separado, una vuelve y se reconcilia, otro pasa un tiempo más extenso en el camino y después vuelve. Hay muchos que no vuelven nunca, no se reconcilian jamás. Pero todo lo que pasa a cada ser humano en el mundo, aunque sean problemas similares, podrían ser espiritualmente por motivos diferentes. No podemos hacer un esquema de que si a fulano le pasa esto, le pasó por esto. O a todo el que le pasa un proceso es porque está en desobediencia. O a todo el que le pasa en un proceso es porque está en pecado. No. Hay personas que vienen proceso porque están en pecado. Hay personas que le vienen proceso porque detrás del proceso viene una bendición. Hay personas que viene un proceso porque detrás de ese proceso viene una enseñanza. Hay personas que vienen proceso por causas que yo conozco y por causas que yo no conozco. Esto es muy extenso, explicar esto. Pero si usted me dice a mí que Satanás actúa a su propia voluntad, usted me está diciendo a mí que el Dios Todopoderoso no tiene el control de todo. Porque si él actúa a su voluntad o hay cosas que se le escapan al Señor, entonces tú no tienes el control de todo como Dios. Entonces a Dios no se le escapa nada. Miren lo que dice aquí también. Libro de Isaías, capítulo 54, verso 16. Esto es Isaías que está hablando. Dice, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que sana la herramienta y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. No he escuchado prácticamente a casi nadie hablando sobre esto. He escuchado a muy pocas personas hablando sobre esto. Por no decir que no he escuchado a nadie, escuché una persona hablando sobre esto. Este texto parece que la gente, los creyentes, no lo leen. Voy a leer nuevamente. Libro de Isaías, para que lo busquen en su Biblia, capítulo 54, verso 16. Dice, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir.
Usted puede analizarlo como usted quiera. Pero si Dios creó al destruidor y todos sabemos quién es el destruidor, para destruirlo, o sea, Él lo creó con ese propósito. Si usted me dice a mí que el Señor Todopoderoso creó un ángel, ese ángel se puso malo y se está llevando toda la humanidad para el infierno, entonces usted me está diciendo a mí que al Dios Todopoderoso se le salió de control la creación que Él creó. O sea, lo hizo bueno, se puso malo, y encima de que se puso malo, se está llevando las almas para el infierno. Eso tiene una explicación en otro matiz, en otro escenario. No la explicación que han dado en el evangelio tradicional, porque yo he estado analizando esto. Si esto es así, entonces Dios no tiene el control de todas las cosas. No tiene el control, porque hizo un ángel bueno y se le puso malo. Y ni la teología, ni los rabinos, ni la cabra, ni en la mística, hay una explicación directa. Hay teorías, pero no hay una explicación de manera directa. Y en otras áreas, ¿de dónde proviene la maldad de Satanás? Que esto es, solamente estoy tocando esto, este contenido, este video no trata sobre esto, sino por qué Dios permite el mal. Y hay algo que yo creo, que cuando nosotros fuimos creados, dentro de nosotros está ya esa parte mal del mal. Pero que nosotros, dependiendo del tipo de vida que tengamos, el nivel de conciencia en que estemos, cómo va trabajando la conciencia de nosotros con nuestra alma. Esto depende de todos estos factores. Depende de cómo o de qué parte nosotros desarrollemos más. Hay gente que desarrolla más la parte del mal, hay otro que desarrolla más la parte del bien. Pero aún tú desarrollando más la parte del bien, todos tenemos algo en mal. A todos nos pasan pensamientos negativos. Aunque un siervo de Dios sea santo, vive en santidad, vive en otro nivel de santidad, le pasan pensamientos negativos. Entonces, si tú vives en santidad, no te deberían pasar pensamientos negativos. Hay un texto bíblico en donde la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Pero eso tiene su explicación. Porque todavía, aunque tú vengas a Cristo, pasan pensamientos negativos por tu vida. Y esto no significa que tú no seas un siervo del Señor. Porque la parte de la santificación es un proceso gradual en la vida del creyente. Mientras nosotros vamos caminando, estamos en proceso de santificación en nuestra vida. Nadie está en un proceso 100% de santificación. Porque si tú llegaste a un proceso 100% de santificación, tú no deberías estar aquí, tú deberías estar en el cielo. Entonces el proceso de santificación es gradual. Porque si Dios hubiera deseado acabar totalmente con el pecado, lo hubiera hecho. Dios lo que quiere es que desarrollemos más la parte santa y que la parte negativa en nosotros disminuya, pero no se puede arrancar totalmente mientras nosotros estemos en este plano físico, en este cuerpo físico. Por más que tú estés en santidad, por tu cabeza van a pasar pensamientos negativos. Por tu cabeza van a pasar cosas que no son de Dios. Entonces se la achacamos a Satanás. Yo he pensado algo. Y una de las cosas que yo he pensado es que Satanás y los demonios vienen siendo vendrían siendo como algo que, ¿cómo expresarlo? Vendría siendo víctimas del sistema. ¿Por qué yo digo que vendrían siendo víctimas del sistema? Porque todo lo que pasa en la vida de muchos creyentes es Satanás. Todo lo que pasa en la vida de los creyentes, o de muchos creyentes, o de algunos creyentes, por decirlo así,
todo lo que pasa en la vida de muchos creyentes es Satanás. Desde que le pasa algo negativo, que ellos ven que es negativo, Satanás. Entonces, si ese Satanás está acabando con tu vida, mi pregunta es la siguiente: ¿qué está haciendo tu Dios? Tu Dios está dejando que Satanás acabe con tu vida. O sea, si viene la dificultad, si viene el destruidor no viene por su propia cuenta, el destruidor viene porque alguien autorizó. ¿Por qué motivo? Eso depende del tipo de enseñanza que tú necesites aprender. Porque dos personas pueden estar pasando el mismo proceso, pero posiblemente el resultado de estas dos personas es que aprendan algo diferente, pasando el mismo proceso. Los dos. Dos personas podrían estar pasando el mismo proceso en dos lugares diferentes, pero el aprendizaje que cada alma de esta necesita es un aprendizaje diferente. Esto es un poco complicado comprender esto. Esto no es un esquema de que si a fulano le pasa tal cosa, es por esto. Si a Perencejo le falta tal cosa, es por esto. No. Dos personas, o tres, o muchas personas en el mundo podrían estar pasando el mismo proceso. Pero el proceso que están pasando cada una de estas personas es por causa diferente para obtener un aprendizaje diferente. Yo creo que más claro de ahí no lo puedo explicar. Esto no se puede determinar con números, con cálculo. Esto no se puede determinar así. Entonces, cuando pasa un proceso en la vida de alguien, pasa por algo, aunque tú no entiendas ni yo comprenda. Eso que aconteció, Dios lo permitió por algún motivo. Porque si el mal estuviera por encima de Dios, entonces Dios no tiene el control de todo. Pasó algo negativo. Verifica que detrás de lo negativo o viene un aprendizaje, o viene una enseñanza, o tú necesitas aprender algo que está resumido, todo eso son sinónimos. Pero todo lo que pasa viene por algo, o para fortalecer nuestro carácter, o para llevarnos a otro nivel al espiritual, o para obtener alguna enseñanza, por el motivo que tú quieras. Pero lo que pasa en la vida pasa por algo. A veces pasan cosas en la vida que uno se pone a meditar, a pensar, y uno dice, ¿pero por qué pasó esto? Uno no le encuentra razón desde el punto de vista humano y terrenal. Uno no le encuentra lógica. Pasan cosas que por más que uno piense, uno dice, pero que yo no entiendo por qué pasó X cosa. Yo no entiendo por qué a fulano lo despidieron del trabajo. Yo no entiendo por qué tal negocio no funcionó. Yo no entiendo por qué tal pareja se separó. Yo no entiendo por qué un accidente de un hombre de Dios pierde un hijo. Yo no entiendo por qué a veces muchos creyentes en un accidente pierden la vida de manera trágica. Cada una de estas cosas puede ser a nivel espiritual por un sinnúmero de cosas. Yo diría que el mundo espiritual tiene posibilidades infinitas de cosas. Yo lo diría así, por no expresarlo de otra manera. O sea, no significa que si a fulano le pasó un proceso, ok, ese está en desobediencia y se supo que está en desobediencia, bien. Y si a otra persona le pasa el mismo proceso, no significa que está en desobediencia. Podría pasarle el proceso, como lo he dicho ya reiteradas veces en este video, a muchas personas el mismo proceso, pero cada una de esas personas serían por causas diferentes. Esto es medio complicado de comprenderlo a nivel espiritual. Miren lo que dice aquí. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 y 38. Esto es Jeremías hablando. Miren lo que dice. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Repito. Libro de Lamentaciones. Yo escucho poca gente hablando sobre esto. Estos son textos que están en la misma Biblia. En la Biblia que usted usa. No le voy a utilizar otra versión, para que no diga que es porque otra versión. Le estoy utilizando la versión que normalmente se lee. Reina Valera 1960. Esta es la versión maleta. Yo tengo otras versiones
que también consulto, pero le estoy consultando la versión que más se lee para que no haya excusa. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 37 y verso 38. Miren lo que dice. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O sea, el verso 37 de Lamentaciones dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? En forma interrogativa. O sea, ¿quién será? ¿Quién dijo que pasó algo que Dios no mandó? O sea, que todo lo que pasa en el globo terráqueo, aunque usted entienda, yo no lo entienda tampoco, está autorizado por el Creador. Y el verso 38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. O sea que la cosa negativa, míralo ahí donde lo dice, búsquelo en su Biblia. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. O sea que Él autoriza todo. Entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Por infinitas posibilidades. Porque cada ser humano tiene un patrón o un diseño de vida diferente. Hay gente que intenta mucho lograr algo y no lo logran. Hay otros que con el mínimo esfuerzo lo logran. Hay muchos que pueden desarrollar su ministerio, hay otros que no. Hay mucha gente que quiere llegar a una universidad y lo logran, pero otros se esfuerzan y no lo logran. ¿Es porque Dios hace asesión? No. Eso depende de la estructura, de la ingeniería. Esto es algo complicado de explicar. Esto dependería de la ingeniería. De una ingeniería muy sofisticada que hay para cada ser humano, uno por uno en el mundo. O sea, cada ser humano tiene un esquema, tiene una programación de vida diferente. Hay mucha gente que se apartan y nunca vuelven. Hay otros que se apartan y vuelven. Hay muchos que se apartan múltiples veces y su vida se mantienen así. Hay mucha gente que cae en sustancia y no se recuperan. Hay otros que caen en sustancia y se recuperan. A veces se gradúan dos profesionales de la misma área y uno que es más inteligente que otro. A veces dos gente nacen el mismo día y tienen la misma edad y uno envejece con más rapidez que el otro. A veces nacen dos gente en el mismo día, tienen la misma edad, en el mismo año, y uno tiene una capacidad más elevada que el otro. No hay forma de explicar esto. Esto es una estructura que viene de ingeniería divina. Es lo que yo puedo comprender. Y si Dios permite que pasen las cosas malas, Él lo permite por algún motivo especial en la vida de cada uno, de manera diferente. No hay una respuesta de que por X cosa y ya, no. Porque si yo digo eso, entonces estaría obviando muchas cosas que he aprendido que a medida el tiempo pase, yo la voy a ir transmitiendo en este canal. Hay cosas que son un poco complicadas de explicar. Miren lo que dice acá. Primera de Reyes, capítulo 22, verso del 19 al verso 23. Aquí yo voy a leer cuando Micaías profetiza la derrota de Acab. Miren lo que dice aquí, para que ustedes entiendan el contexto. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galá? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. O sea, Jehová decretó el mal acerca de Acab. Yo voy a parafrasear un poquito. Hay diferentes espíritus y se presenta diferente espíritu. Y viene un espíritu y dice, mira, este es mi plan. Dice Dios, dice Jehová, no, este no. Viene el otro, este es mi plan, no, este no.
y se presenta un espíritu de mentira. Y mira, yo voy a poner espíritu de mentira en la boca de los profetas. ¿De qué forma tú lo vas a hacer? Y el espíritu le dice de qué forma lo va a hacer. Míralo aquí en el verso 22. De que, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, o sea, al espíritu, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, o sea, Jehová respondió, le inducirá y aún lo conseguirá. Ve pues y hazlo así. O sea, el espíritu de mentira, Dios lo autorizó, dale para allá. Ponte en la boca de los profetas. Ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. O sea, Jehová decreta el mal. Permite que pase el mal dependiendo del contexto, dependiendo la persona, dependiendo el aprendizaje, dependiendo el nivel de alma que tenga esta persona. Por eso es que los judíos a todo lo negativo ellos le buscan un lado positivo. A todo lo negativo los judíos le buscan un lado positivo. Porque ellos saben que después del proceso viene una bendición, viene un aprendizaje, viene una enseñanza. Y si nosotros estuviéramos pendientes a esto, aunque hay procesos que son muy difíciles, muy duros, si nosotros estuviéramos concentrados en el aprendizaje que viene detrás del proceso, el proceso fuera un poco menos doloroso. No podemos ver simplemente una desgracia, pero para eso tú tienes que tener un nivel elevado de conciencia. Cuando tú tienes un nivel de conciencia elevado, entonces tú comprendes la cosa profunda detrás de lo que se ve simple. Tú ves el aprendizaje cuando viene la dificultad. Cuando pasan cosas negativas, tú sabes por qué vino lo negativo. Cuando te pasa una situación no favorable, tú analizas de por qué pudo haber pasado esta situación. Porque a veces hay cosas que pasan que nosotros pensamos que es para nuestra desgracia. Y es para al final, en el fondo, detrás de todo, venir algo agradable a nuestra vida. Esto es así. En una ocasión yo escuchaba que un pastor hablaba sobre un hombre que le acostumbraba a leer la Biblia cuando iban a comer su esposa y sus hijos. Y en una cena cotidiana, él abrió su Biblia, le iba a leer, su esposa estaba ahí, sus hijos estaban ahí, sonó el timbre de la puerta. Y el hombre se paró inclusive con la Biblia en la mano. Y cuando él abrió la puerta, había una persona de aquel lado, armada, y disparó y acabó con la vida de este hombre, delante de su esposa y delante de sus hijos. Mucha gente se preguntan dónde estaba Dios. Aunque esto es muy complicado explicarlo a nivel de ingeniería, si Dios permitió esto, lo permitió por algún motivo. Porque si usted me dice a mí que ese hombre se paró, fue donde este hombre de Dios y hizo eso delante de su familia y Dios no pudo hacer nada, entonces su Dios no tiene control de todo. Y volviendo acá, dice, ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, cuando estas cosas pasan por algún motivo. Pasa por algo. Cuando esto pasa por algún motivo. Pasa por algo en que nosotros no podamos comprender. Mira lo que dice acá también. En el libro de Juan, capítulo 19, verso 11 y verso 12. Esto es Jesús hablando con Pilato. Dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. O sea, que la autoridad que Pilato tenía, porque Pilato empezó a preguntarle, a hacerle preguntas a Jesús.
Y Pilato le decía a Jesús, tú no sabes que yo tengo autoridad para yo soltarte o para yo condenarte. Y por eso Jesús le respondió esto. Mira lo que dice aquí. Vuelvo a leer el texto. Juan capítulo 19, verso 11 y verso 12. Dice en el verso 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, que lo que estaba pasando en la vida de Jesús, que lo iban a juzgar, que lo iban a condenar para después crucificarlo, eso es una desgracia, estaba autorizado desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y el verso 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César, todo el que se hace rey, a César se opone. O sea, Jesús le dijo a Pilato, tú no tienes autoridad contra mí, y la que tú tienes, se te fue dada de arriba. Entonces, esa desgracia que estaba pasando en la vida de Jesús, porque es una desgracia que te torture, que te golpeen, que te azoten y después que te crucifiquen, es una desgracia. Aparte de que tenía un propósito, todo eso estaba autorizado desde arriba. Por eso fue que cuando Pedro le tiró al soldado y le mochó la oreja, que nadie tira una oreja, hay mucha teoría, muchos dicen que el soldado se movió, pero bueno, fue una oreja que Pedro le tiró. Jesús le dijo que si él deseaba, podía orar a su padre para que descendiera una legión de ángeles. O sea, en otra palabra, le dijo a Pedro, pero estate tranquilo, esto tiene que pasar. Y si yo estoy permitiendo que esto pase, es porque esto está en la escritura. Estate tranquilo. O sea que Jesús se crucificó. A Jesús lo crucificaron porque estaba autorizado desde arriba. Él dio su vida para volverla a tomar, como dice la Biblia. Mira lo que dice acá también el libro de Isaías, capítulo 45, verso 6 y verso 7. Miren lo que dice. Sepa, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Vuelvo a leer. Isaías 45, versos 6 y verso 7. Anótelo para que usted lo lea. Para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, o sea, él forma la luz, dice, y creo la tiniebla, o sea, la tiniebla él es el que la crea. Que hago la paz y creo la adversidad del problema. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Puede buscarlo en su Biblia. O sea, ¿por qué Dios permite el mal? Por diferentes motivos en la ingeniería del ser humano. Cada persona que le pasan cosas no favorables son aprendizajes diferentes, son por motivos diferentes, son por circunstancias diferentes. Le pueden pasar a 100 personas el mismo proceso y esas 100 personas podrían ser 100 motivos diferentes. O podrían ver 20 motivos iguales y 90 diferentes. O podrían ser 100 motivos diferentes, o podría haber 50 motivos iguales y 50 motivos diferentes. Esto hay una explicación inmensa para explicar esto. ¿Qué le quiero decir esto? ¿Por qué Dios permite el mal? Por diferentes motivos. Aquí presenté una serie de argumentos. Si tú tienes más texto bíblico para corroborar esto, tienes texto bíblico que tú piensas diferente, tú puedes ponerlo ahí en la descripción del video. Puedes poner en la caja de comentarios, tú puedes poner tu comentario. Pon tu comentario con altura. No ponga comentario para tú ofender, para tú contradecir de una forma irrespetuosa. Pon tu comentario. Si tú tienes una opinión diferente, tú la puedes poner. También, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Activa la campanita para que tú puedas recibir todas las notificaciones. Esto fue lo que yo comprendí sobre esta enseñanza. Y nada, amados, nos estaremos viendo en un próximo video. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.